¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en Spotify. Ya retomamos lo que es la rutina regular en Off Topic y esta semana tenemos un tema en específico. Y bueno, para ello me acompaña alguien que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer un podcast juntos, a pesar de que debíamos haberlo hecho hace mucho. Y él es Salvador Chava Rodríguez. Chava, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas en las distintas plataformas. Listo para platicar de un tema que nos apasiona. Ya nos habíamos tardado, como dices, yo por ahí he echado otros proyectos similares y pues esperemos que le resulte ameno a la gente. Y como breve anécdota, comentario familiar de entrada, cuando era pequeño se preocupaban mis papás de que no hablaba y ya después el problema era callarme, tanto que hay una anécdota de, sí, exactamente, de una reunión que pues la familia un tanto nutrida, ¿no? Ya sabes, al estilo mexicano latino, y me pusieron el reto de que si me estaba callado me iban a dar dinero y resultó también que hasta me compré un muñeco de Batman. Ahí está guardado para documentar el hecho. Es el segundo mexicano que me cuenta eso. Yo tengo un amigo que también me contó así que no, que yo cuando era niño me daba miedo hablar con personas, que me ponía a llorar cuando me mandaban a la tienda. Yo como que bueno, pero ¿qué pasa? Vale. O sea, y luego se vuelven comunicadores. Exactamente, como ironías de la vida, de pasó algo en el camino que nos cambió y nos enfocó a los medios, la palabra y demás, pero ya habrá tiempo. Incluso eso de quererme callar se mantiene a la fecha en las reuniones familiares, todo de desayuno, de déjame oír la tele o ver el partido y lo que sea, y luego platicamos del tema que quieres sacar a colación. Chava, tú y yo tenemos que hablar de un tema bastante importante. Pero antes de eso, tú tienes que cumplir con la tradición que todo el mundo tiene que cumplir acá, y es responder a la pregunta random de Off Topic. Y esa es sencillamente que me tienes que decir aquí y ahora cuál era tu crush de la infancia. Puede ser infancia, adolescencia, me da igual, pero de los años mozos. Oye, pero puede ser así de vida personal, de los medios en general. Bueno, no, yo pensé que tenías una respuesta así como, ¿sabes? Como una famosa, pero bueno, si me quieres también decir de alguien de la vida real, ¿no? De la vida real, de la vida personal, bueno, está bien, también cuenta. Bueno, ahorita que dices de la infancia y demás, conocida, y para que se note la edad que tengo, porque soy cuasi generación X millennial, Melissa Joan Hart, de la serie de Sabrina, que ahora creo que la están pasando otra vez en televisión abierta aquí en Canal 7 Azteca. Ella entraría en esa en respuesta a lo que me preguntas. Claro que Melissa Joan Hart, bueno, no es integrante de la familia Hart, ¿no? Lamentándolo mucho, pero claro, estaba en Sabrina y no hizo más nada, ¿verdad? O sea, creo que se quedó en eso. Bueno, yo tengo que decir mi crush de la ahorita infancia. que dices algo, perdón, que te interrumpa, algo de su carrera, de cuando le estás cambiando raro a la tele y de los programas de CSI, que ya hasta se pierde uno cuál es. Vi que apareció de invitada y dije, no sabía que hubiera hecho algo después de su época de Sabrina, los 90, ¿no? Entonces ahí la vi de invitada. ¿Eso en cuál programa dices? En uno de los de CSI o La Ley y el Orden, Hawái 5.0, bueno, de ese estilo. Eso también es un poquito señal de que ya tu carrera está muriendo, porque me acuerdo que el que hacía de Malcolm estuvo en un programa también de NCIS, algo así, y hicieron un poquito como que, bueno, ya es muy obvio que tu carrera no está yendo para muchos lados, ¿no? Y bueno, yo tengo que decirme, mi crush de la infancia. Bueno, yo tengo varios crushes de la infancia, pero creo que la primera que me volvió loco, que me hizo me hizo obligar a mis papás a llevarme a una tienda de CDs y comprar su primer disco. Avril Lavigne.
Avril Lavigne es mi crush de la infancia. Amo a Avril Lavigne. Es una pena que se haya casado con, con el vocalista de Nickelback. Yo creo que ella podía tomar una mejor decisión que esa, ¿no? Creo que ya se divorciaron, entonces, bueno, nunca es tarde para rectificar, siempre lo sabemos. Pero sí, Avril Lavigne sin duda es mi crush de la infancia. Y bueno, ahora ustedes nos tienen que decir sus crushes de la infancia ahí abajo en la descripción. Si son mujeres, igual nos tienen que decir sus crushes de la infancia. Y Chava, bueno, tú y yo nos venimos a reunir porque por mucho tiempo tú habías estado... Primero habías iniciado el programa de Arroba la Lucha Libre. Luego yo tomé ese programa junto con Alessandro y luego con Gim. Y nunca habíamos tenido este programa o esta ocasión en la cual tú y yo hablásemos de lucha libre mexicana. Y precisamente vamos a hablar de este tema, que es que hace unas semanas había publicado este artículo para la página de solowrestling.com llamado La Cruzada por la tercera gran empresa en México, que es sobre precisamente los retos que lleva el intentar tener una tercera gran empresa de lucha libre en México. Y últimamente, ya luego de que se anunciase el proyecto de Federación Wrestling, que va a tener su debut en junio de este año, pues vuelve a surgir esta conversación. El tema de por qué en México no hay una tercera gran empresa, mientras que en Estados Unidos tenemos a All Elite Wrestling, WWE, Impact Wrestling, MLW, Reign of Honor, que todos tienen televisión, todos están haciendo shows en más de una región. En Japón tenemos varias empresas, ¿no? Y así. Porque en México tenemos a Consejo Mundial, AAA, y luego las empresas en varias arenas. Y bueno, para eso vamos a desmenuzar cómo va este tema. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿no? No te voy a pedir que lo resumas, pero tú, que eres quien puede dar su opinión como mexicano, ¿cómo es esa experiencia, ¿no? El ver que durante todos estos años hemos visto a varios intentos o proyectos de terceras empresas en México que han terminado fracasando y que nunca se han podido pues consolidar de la misma forma que lo ha hecho AAA o Consejo Mundial de Lucha Libre? Mira, como dices, es un tanto complicado resumirlo y bueno, tenemos tiempo para irlo desarrollando poco a poco. Y creo que hay que meterlo en cuestión de contexto. Si tú le dices a alguien de marketing, ahora que está muy de moda el irlo desarrollando y diversas formas de ingreso y demás, de que tienes un público, una población de 130 millones, 120, ahí varían las cifras de el INEGI, esta organización mexicana encargada de cifras socioeconómicas, y dices, oye, pues es un buen mercado, ¿no? O sea, es el equivalente a la población de varios países de primer mundo. Y la situación es de que no se ha encontrado un negocio que sea viable, y bueno, vamos a ir ahí un poquito más a detalle, para aguantar esa situación de que sea redituable en el tema de la lucha, ¿no? Digo, hablas del Consejo y de AAA, el Consejo, pues la promotora de lucha libre más antigua del mundo, ni Japón ni Estados Unidos la tiene. Y a pesar de ello, ha tenido sus etapas complicadas, ¿no? Y ahorita creo que está de más que hablemos de la cuestión de la pandemia. Lo han ido desarrollando tanto el Consejo como AAA acorde a su modelo. Y ves, hay ciertas tanto deficiencias como virtudes, porque por un lado tenemos al Consejo que tiene los inmuebles, pues no tiene que pagar renta, tiene el equipo televisivo y demás. Y tienes a AAA, que ahí fue una buena visión que tuvieron, el conseguir apoyo de el gobierno mexicano para estar, si es que han visto las últimas transmisiones de AAA, si no, véanlas, están bien en cuestión de producción y demás, pero de no tener un recinto, ¿no? Y buscar un área no solamente viable para grabar, sino que también esté acorde a esto del semáforo epidemiológico y de los proyectos que han surgido. Bueno, vamos a hablar de federación, pero me acuerdo, por ejemplo, de Lucha Libre Elite. Tenía televisión, creo que en rating le iba bien, y a la larga no prosperó el proyecto, ¿no? E incluso el roster, había gente, podríamos llamarle nueva, que formó parte y luego ese proyecto le abrió nuevas puertas. Estaba Golden Magic, que era conocido del área metropolitana, de cuestión independiente, y actualmente es la nueva versión de Octagon. Y hubo algunas luchas de ensueño, ¿no? Vimos por primera vez L.A. Park en contra de Atlantis, por ejemplo. Y tuvimos
al actual campeón de WWE en contra del actual campeón de Ring of Honor, Rush, en contra de Bobby Lashley. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mira, Sí, bueno, pero también me acuerdo que Último Guerrero contra Lashley también, o Michael Elgin se dio en ese Inter. ¿sabes qué? Respecto a esto, bueno, esto es una adaptación cinematográfica, digamos, de lo que es el artículo que redacté. Pero vamos a verlo de esta forma, porque en México han habido intentos por crear una tercera empresa que siempre han tenido uno o dos elementos de apoyo, pero nunca ha habido una que logre cumplir con todos los, entre comillas, requisitos para perdurar en el tiempo, que al final es la mayor prueba, que es como yo lo mencionaba en el texto. Por ejemplo, en el caso de, mira, en el caso de Estados Unidos, vamos a verlo de esta forma. La empresa MLW, Major League Wrestling, es una empresa que tenía un buen capital inicial, que logró de inmediato conseguir alianzas comerciales, que tenía un producto y un roster que sí se sentía como algo diferente al resto de cosas y que sí podía resultar o no llamativo, pero tenía pues esta esencia diferente, ¿no? Y lograron mantener todo esto a lo largo del tiempo y hoy en día pues siguen haciendo shows y están consiguiendo acuerdos y toda la cosa. En el caso de México nunca hemos tenido una tercera empresa que logre cumplir con todos estos. En el caso, no sé, se me ocurre allí Promo Azteca. Porque vamos a... ¿Sabes qué? Antes de esto vamos a señalar varios intentos que hemos tenido ahí, se te ocurre. Hemos tenido primero Promo Azteca. Hemos tenido también Lucha Libre Elite. The Crash también intentó ser una empresa nacional en su momento, cuando contaban con Conan. Full también intentó por todos los medios. Nación Lucha Libre también lo había intentado. Hoy en día no es como que haya cerrado la empresa. Dijeron que están por volver y toda la cosa, pero bueno, ahí sigue. ¿Qué otra empresa tuvimos? Producciones o Promociones Perros del Mal, que evidentemente era del grupo de los Perros del Mal, quienes se habían formado en el Consejo Mundial de Lucha Libre y luego abandonaron la empresa. No sé si se me escapa alguna por ahí, chava, pero vaya, hemos tenido todos estos intentos y creo que siempre han fallado en contar con todos estos, de nuevo entre comillas, porque son entre comillas, requerimientos. Por ejemplo, en el caso de lo que es tener un buen capital inicial, no todas estas las empresas las tenían, pero vamos a decir, Promo Azteca contaba con ello. Entonces, Promo Azteca tenía esto. Ok, mira, Promo Azteca ya buen capital inicial, tiene el apoyo de TV Azteca, ¿no? Que es una cadena de televisión grande en México. Luego necesitaban el producto, el roster. Promo Azteca lo tenía, de hecho, Promo Azteca fue la primera empresa mainstream grande de México que estaba teniendo luchas a una caída, no a 2 de 3 caídas, y eso fue algo que luego AAA tomaría gracias a ellos. Pero Promo Azteca fracasó en lograr pues mantenerse económicamente rentable en el futuro, en cuanto a alianzas, en cuanto a ¿cómo se dice? Auspiciadores, Patrocinadores, ahorita que bueno, no, te bueno, estás mencionando y perdón, ahí ya tomé el pie para complementar aquí de lo que estás diciendo. De las empresas que marcaste, pues creo que han sido las más relevantes en los últimos años. Y pues podemos tener varios elementos en común, ¿no? Si dices, bueno, ¿con qué sería el ideal para poder iniciar una empresa? Necesitas televisión abierta, aunque ya hablamos de internet y nuevas vías y demás, pero hay que saberlo interpretar. La inversión, que tú siempre que inicias un negocio quieres recuperarlo, ¿no? Pero a sabiendas, y sobre todo en esta cuestión de la lucha, que quizá no sea redituable y pueda soportar esa pérdida económica, tener roster, la visión de qué quieres hacer con la empresa, ya que está mantenerla, y quieras o no, pues la experiencia en el gremio, ¿no? Y ya si pusiéramos esa especie como de tabla, irlos analizando empresa por empresa, algunas las fueron reuniendo en su momento, ahorita de las que reiteran lo que mencionabas de Nación Lucha Libre, pues tuvo estrellas, tenía en televisión abierta Imagen Televisión, que se ha tratado de consolidar como la tercera cadena
o bueno, canal público en México que, y por ahí es entrar en un poquito tema de polémico, pero pues a la fecha no lo ha podido conseguir y pues, están ahí los niveles de rating, ¿no? Y ciertos proyectos que todavía entra la duda, digo, a la fecha, de qué pasó o los trascendidos. Promo Azteca, como dices, marcó un antecedente llamativo, pero que todavía hay muchas historias raras, rumores de por qué no se consolidó, ¿no? Y hay una que es muy viable y le han dicho ciertos comentaristas deportivos, creo que fue Martinoli, que, bueno, aquí en México varios lo ubican narrando fútbol, que llegó a tocar ese tema, que a nivel interno, como el área de deportes, no lo veían como un producto rentable. Claro. No, y, o sea, eso también, porque en el caso de Promo Azteca cayó fue por lo que les digo, de que no consiguió patrocinadores. Que bueno, imagínense, yo es que Auspi, y luego Chava como que, sí, patrocinadores. Pero sí, o sea, esto es, a ver, esto, yo creo que mucha gente también, vamos a dejar muy en claro que esto es México, ¿no? Bueno, yo estoy en México, por eso digo, esto es México. Esto es México y es el país de la lucha libre y todo lo que ustedes quieran, pero también hay que tener en cuenta que la lucha libre es un arte y vivir y trabajar del arte es costoso. Por eso cuando vas a iniciar algo como es una empresa de lucha libre necesitas una inversión grande y lamentándolo mucho, no hay un interés de gente con dinero o con la capacidad financiera de iniciar un proyecto de una empresa de lucha libre, porque todavía existe mucha estigmatización y demás. Ha habido algunos intentos, supongo, ¿no? Pero son conceptos que igual no terminan de pegar, porque de nuevo, bueno, tú lo decías, Chava, ¿no? Es un país de 130 millones de habitantes. Uno dice, claro, ¿no? Mira, las posibilidades son infinitas, pero luego te das cuenta de que ese público que realmente ve a la lucha libre como algo serio, que estaría dispuesta a pagar de forma, no sé, consistente y de apoyar a una empresa, no es tan grande como uno pensaría. ¿Tú crees que de pronto eso sea, o sea, el tema económico realmente afecta a este nivel? Para mí sí, para mí es algo bastante obvio porque incluso con empresas como Promo Azteca, Nación Lucha Libre que tú mencionabas y demás, esas eventualmente igual terminan cayendo, no importa el dinero que se les termine metiendo. Sí, por ahí, mira, no soy muy afecto en caer lo de frases comunes o hechas, pero bueno, creo que no hay mucho para tratar de aterrizar esta idea de que hay varios Méxicos. Es tan grande la población, los contextos, el nivel educativo, la cultura en general, que se dan ciertos choques. Y te lo voy a poner de un ejemplo que me pasó a nivel personal. No tiene mucho, cuando todavía había funciones en la Arena México regulares, que afortunadamente van a abrir y esperemos que se cumplan las medidas y poco a poco llegue más gente. Yo soy originario y radico en la provincia, fuera de las grandes ciudades de México, y las funciones habituales o los eventos cotidianos de lucha eran o son de AAA, porque es la visión que tienen, llevar su espectáculo a diversas partes del país. Me acompañaba un familiar y después ese mismo familiar me acompañó a la Arena México y ya después de la experiencia que se divirtió y todo, y me comentaba del contraste que se le hizo, ¿no? El público de la Arena México más metido, más gente obviamente que en provincia, pero también me decía de la cuestión de la audiencia que los veía, pues es que cuando vamos a las luchas en provincia, pues sueles ver a las familias, gente incluso de otras comunidades que se entera del evento y hacen el gasto, la inversión para desplazarse y ver al evento, a sabiendas de que el evento no va a ser semanal ni demás. Y en la Arena México tienen otra visión, ¿no? Porque sabes que va a haber función fija, y digo, siendo reiterativo en condiciones normales, martes, viernes y domingo. Entonces ya tienes un público fijo ahorita que están de estas funciones de costo, como va a ser el de federación, y admito que he contratado los últimos eventos del consejo y es una fuente de ingresos que les ha funcionado. Ahora que si este modelo lo tratara o lo ha tratado de aplicar y no yendo tan lejos, ¿no? Dentro de la misma área metropolitana, el grupo Revolución de la Arena Naucalpan tienen el apoyo de Más Lucha, que puede gustar o no, a mí admito que me gusta lo que hacen,
pero difícilmente te van a manejar las cifras de forma pública, porque ahí se presta el debate, ¿no? ¿Qué tan viable suele ser ese negocio? Y también la cuestión en México de las economías, digo, no somos una sociedad atractiva para conciertos, Fórmula 1 y demás, porque pues dado los ingresos, te puedes dar el lujo de hacer un gasto fuerte, pero no puedes ir a ver un día la Fórmula 1, un evento de WWE, la NBA, pero el ingreso no te da para hacer ese tipo de gastos de forma cotidiana. Lo que tú dices de que en México hay varios Méxicos es un cliché, pero es tan cierto. O sea, es realmente muy, muy cierto. O sea, yo puedo dar mi opinión como extranjero de que yo que he estado en otros lugares que no son Ciudad de México y vivo en Ciudad de México, me doy cuenta de cómo básicamente Ciudad de México rige al país. Por supuesto, eso depende del país. De nuevo, haciendo una comparación de Estados Unidos, se dice mucho esto de que están las ciudades de las costas, ¿no? Qué sé yo, California, y luego está San Francisco, qué sé yo, y del otro lado está Miami y New York, pero luego te olvidas de las ciudades del interior, y esas son realmente como el verdadero Estados Unidos, digamos. Pero las que tienen más población y políticamente dirigen al país son las que están en cada costa. Entonces así funciona la dinámica social de ellos. En el caso de México es como de tal vez Nuevo León, Monterrey tiene cierta identidad, peso político, demás. Igual, no sé, Jalisco, en Guadalajara, pero es Ciudad de México donde se rige el país. En Ciudad de México lo que pase aquí, lo que se hace es como lo que cuenta, digamos, ¿no? Entonces, sí, sin duda está este tema, porque cuando se pretende, por ejemplo, llegar a este mensaje en común de sí, vamos a hacer una empresa grande y vamos a llegar y vamos a hacer funciones desde Yucatán hasta Baja California, de punta a punta, lo te das cuenta de que, por ejemplo, Atlantis, por poner un ejemplo, Atlantis, gran figura, leyenda, en la Arena México, puede llenarte una Arena México cuando sea, pero de pronto lo llevas a una función en, qué sé yo, en Michoacán, y la gente de Michoacán no le va a interesar Atlantis. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y ha pasado incluso con, por ejemplo, figuras que uno cree que son grandes, o uno, bueno, sabe que son grandes, pero uno tiene como este concepto de que son unas grandes estrellas, como Alberto el Patrón. Alberto el Patrón no es necesariamente un draw en todo México. Él tuvo funciones en la Arena Coliseo de Monterrey, en donde había menos de 500 personas, 200 personas, o sea, no había nadie. Y es Alberto el Patrón. Es campeón mundial de WWE, todo lo que tú quieras, pero no, sencillamente no es esta gran estrella a nivel nacional. México es un país realmente tan inmenso que es difícil llegar con un mensaje común y de marketing que pegue en todos lados. Y sabes que también estaba pensando mucho en eso, ¿no? El problema del mensaje común, porque Consejo Mundial de Lucha Libre precisamente creo que tiene un modelo que el cual está para ellos haciéndolos rentables, al menos no está funcionando. Pero si ellos se animaran de pronto, así vamos a hacer un show en Sonora. Ahora estoy demostrando mi conocimiento de geografía mexicana, ¿no? Diciendo estados, en un estado Sí, diferente, por ejemplo. me sorprendes, ya después vas a seguir Gracias. con Querétaro, Michoacán y demás. Y pueblos mágicos te Gracias. faltan así de nombres más complicados, pero vas bien, adelante. Son 32, ahí voy. Pero bueno, imagínate, ¿no? Hacen un show en Sonora, no les va a ir bien, ¿no? A AAA tal vez sí le pueda ir bien, pero ya eso está condicionado porque AAA no va por iniciativa propia, AAA va porque un promotor los contrata allá y el promotor hace la publicidad allá y ellos tienen una televisión nacional y todo esto. Pero tú, ahora yo te lanzo la pregunta aquí, chava. ¿Cómo tú, o sea, porque eso a mí me parece la mayor dificultad? ¿Tú crees que es posible que haya una tercera
entre comillas, gran empresa que realmente logre presentarse con un mensaje común y ser un éxito en la mayoría de regiones en México? ¿O cómo puede ideárselas para poder ser un éxito, al menos a nivel nacional? Pues mira, de momento, y no sé qué tal le vaya a Federación Wrestling, que ya lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero a como están las condiciones y que sea viable, no veo honestamente por dónde surja de entrada otra empresa, ¿no? Me gustaría, digo, hay que ser positivo. Y son varias situaciones, ¿no? Y aquí, siguiendo alguna de los puntos que mencionabas de la Ciudad de México, pues sí, marca la pauta en el país, ¿no? Quieras o no, eh, lo que ocurre en el centro, a pesar de lo caótico, millones de personas y demás, pues da un mensaje a la fuerza que tiene en el resto del país. Y también tiene mucho que ver de estas cifras para saber interpretar y demás. Es la zona del país con mayor nivel académico. Y pues es lógico porque ahí está la UNAM, están todas las sedes de esas grandes instituciones académicas. Y esto de las plazas o zonas del país donde ciertas empresas, o la lucha libre, digo, en general, puede ser o no redituable. Mencionas el caso de Alberto el Patrón. Yo todavía me tocó verlo en sus primeras funciones como Dos Caras Junior, o sea, tengo una foto con él, creo que era apenas llevaba un mes o dos de haber debutado y tengo mi foto con Dos Caras para presumir que estamos en off topic. Y por ejemplo, si creo que luchó, no recuerdo bien, pero una estrella local y luchador, habría que llamarle entre comillas, pero que el tipo es carismático, Conan Big. ¿Cuántas personas mete? Y es una estrella regional. Puede gustarte o no su estilo, está en televisión, ha entrado en otras cosas, pero pues te habla un poquito de cómo puede ser esa cuestión subjetiva de ser una estrella o no en ciertas zonas. Y de las empresas es jugártela, ¿no? Dice Sonora, pues en la zona norte y AAA sabe qué zonas del país su negocio es redituable, sus plazas fuertes, por cuestiones que digo, no hay que ser así gran analista, también es complicado llevar funciones a todo el país, no solamente por la parte de logística, sino por los contextos, hay zonas más peligrosas para realizar funciones, inseguridad, demás, pero saben qué público o la gente que podría ir. Y no solamente es hablando de empresas regionales, recuerdo de WE que tuvo una temporada de televisión abierta aquí en México, hizo giras, le fue bien en las primeras giras en cuestión de negocio, y después ya no fue redituable, tuvieron una función en Veracruz, que aparte a no sé quién se le ocurrió hacerla temprano, y a la intemperie, que no es muy lo idóneo para el rendimiento tanto de los luchadores como público estarse asoleando. Y curiosamente en esa misma ciudad, en el puerto de Veracruz, fue donde comenzó la etapa como empresa de AAA, que fue un éxito al menos en sus primeras funciones, y ha vivido etapas complicadas y está bien actualmente. Entonces, eso de crear algo que sea redituable, al menos a corto plazo, son varios factores, ¿no? Ya mencionamos lo económico, se necesita la visión y pues el riesgo, ¿no? De que puede funcionar o no, te la juegas y encontrar ese modelo que sea redituable. Y ahorita con esta cuestión de económica, de las restricciones, demás, porque podríamos decir, no es que ya se están dando funciones, abriendo, y qué bueno, ¿no? Como aficionado, como negocio, pero todavía no vemos las implicaciones de esta situación a corto y largo plazo. Sabes que hay algo que tú mencionas que realmente yo olvidé mencionar en el artículo y qué bueno. No, esto es como el director Scott, ¿no? Mencionamos todas las ideas locas que no pudimos meter en la película. Sabes que es verdad lo que mencionas de que también hubo una época que WWE estaba en televisión abierta en México y WWE se atrevió a hacer giras en México en regiones que uno realmente decía, ¿qué demonios hace WWE haciendo un show aquí? Y fueron fracasos, o sea, WWE tuvo giras que fueron un fracaso en México. Por ejemplo, mi novia, ella fue a un show de WWE en Guanajuato y eso no estaba lleno a tope para nada. Había gente, pero no era para nada un éxito. O sea, eso no fue redituable. Y claro, ahí es cuando tú te pones a analizar qué demonios hace WWE en Guanajuato. ¿Qué hay en Guanajuato? Zapatos, mi novia
y el equipo del León será, ¿no? O sea, o sea, no hay No, y nada en tiene buena Guanajuato, ¿me entiendes? gastronomía de Guanajuato, ¿no? Pero Es verdad, es verdad, sí, es y verdad. retomando este punto, como dices, de W, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se fue muy bien en cuestiones de rating, cambiaron la narración, no era la narración latina que conocemos con Carlos Cabrera, estaba todavía Hugo Sabinovich en esa época, y a fin de cuentas se perdieron los contratos, tuvo que regresar W a televisión restringida, entonces te habla de lo complejo que puede llegar a ser eso, y estamos hablando de la marca top dentro del mundo de la lucha wrestling a nivel mundial. Una cosa no se trasladó a otra, ¿no? O sea, un éxito en ratings no necesariamente les dio un éxito comercial. Digo, si ellos hacían un show en Ciudad de México eh, mensual, así es muy exagerado, no estoy hablando. Por supuesto que iban a llenar siempre, pero no iban a llenar en Guanajuato, a eso me refiero, porque estaban yendo a regiones que no son potencia económica, regiones que no tienen una gran población, regiones que no tienen esta cantidad de arenas o de seguidores de la lucha libre que realmente dijeran, ah, sí, vamos a un show de WWE. No. Entonces, bueno, es ya hemos visto todo esto, ¿no? Hemos atacado parte por parte el problema de por qué México ha sufrido tanto en crear una tercera empresa. Podemos retomar, ¿no? Algunos casos viejos, pero vamos a concentrarnos ahora en el caso más reciente que es Federación Wrestling. Y bueno, Federación Wrestling, lo que sabemos hasta el momento es que es una empresa la cual está siendo comandada por Rush, quien es integrante de la facción Ingobernable, actual campeón mundial de Ring of Honor. Y también seguramente habrá pues algo de, está haciendo una alianza ahí con unos promotores o algo, pero sabemos que Rush es quien está a la cabeza de esto. Y van a tener un show debut en junio de este año, va a ser un show pay-per-view, no han dicho plataforma en la cual se vaya a transmitir ni nada. Yo supongo que va a ser a través del canal de YouTube de Más Lucha, que es un medio que ha tenido estos acuerdos para hacer transmisiones exclusivas de algunas empresas, como IWRG, por ejemplo. Y hasta ahora la cartelera, pues, tiene bastantes nombres fuertes, ¿no? Estar los integrantes de la facción Ingobernable, tendremos además el regreso de Andrade a México, luchando ahí junto con sus compañeros Ingobernables. Dragon Lee también, por supuesto, parte del grupo, estará Bandido, Flamita, Rey Horus. En fin, también estrellas o luchadores, tanto de Ring of Honor como de All Elite Wrestling, como Matt Taven, Tay Conti. En fin, se ve una cartelera con bastantes estrellas, no necesariamente una cartelera que en el papel la distingas del producto de otras empresas, digamos. Pero se ve una cartelera fuerte y no tenemos realmente mayores detalles. Sabemos que va a ser una transmisión en pay-per-view y ya. O sea, no han dicho arena, no han dicho si recibirán público. Hasta ahora estamos un poco a la expectativa de ello. Pero bueno, ¿cómo ves, al menos con estos primeros contactos que hemos tenido de Federación Wrestling, cómo puede ser el desarrollo de ellos como este proyecto de ser una tercera empresa dentro de México, chava? Yo comentaba que no estaba siendo tan optimista al respecto, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, cuando empezaron a surgir los primeros rumores, porque hay que mencionar que el que dio los primeros atisbos de esto fue Roche a principios de año, el campeón de Ring of Honor, porque trato de ver el programa semanal de Ring of Honor con cierta frecuencia, que aparte le ha dado un apoyo interesante a los latinos y luchadores enmascarados, Rey Oro y demás. Mencionaba que iba a regresar la facción a mediados de año y demás, y se comentó un posible regreso al consejo y demás. Surge este proyecto de Federación Wrestling y el que hayan sacado la información sesgada me parece que es una estrategia, o yo así lo veo, de generar esa duda, ¿no? El interés principalmente en el aficionado, en nuestro caso nosotros, que pues tratamos de mantenerlos al día, estar al pendiente de qué ocurre, e ir sacando la información poco a poco. Recién fue Rey de Reyes,
de AAA y no sé si recuerdas, fue muy sesgada la información. No dieron todo, como comúnmente decimos aquí, de golpe, ¿no? Eh, Dijeron que iba a ser en Puebla, después fue en uno de estos pueblos mágicos que ha estado realizando la gira y demás. Y ya cuando ve uno el cartel, pues se ve, al menos se percibe que es una inversión, porque van a ser luchadores del extranjero, pues dices, no hay sede, quizá lo puede que lo graben fuera de México, en Estados Unidos o en una zona con latinos como Texas, de cercano a la frontera. El costo, en comparación, y ya mencionamos por ahí las funciones del consejo, es un costo elevado para el cartel, porque te voy a poner las últimas funciones del consejo, incluso, digo, nadie más el comercial, pero ya contraté para ver la Copa Dinastías y sí les reconozco que aunque puede uno analizar las dos últimas funciones con altibajos, en la primera que estuvo Bandido contra Volador Junior, es probablemente, digo, a ver qué pasa, va a ser la mejor lucha del año para el Consejo Mundial. Por toda esta expectativa que se retrasó y demás, pero ya en la ejecución que tuvieron ambos, se acoplaron muy bien y pues una lástima que la relación de Bandido no prosperó. Y luego en la función de la Copa VIP, lo que fue la final por los nuevos campeones nacionales de tríos, fue una lucha muy buena, superior al nivel de lo que vemos en las luchas por equipos del Consejo. Me atrae el proyecto de versión como cartel y estas mezclas de estilos, ¿no? Que digo, no es nada nuevo, pero ver a Ty Conti, que luego de que salió de NXT, al menos trae una base interesante de artes marciales y demás. Tuvo su mano a mano contra la campeona de All Elite, contra Hikaru Shida, y demostró que sale del cliché, más allá de esta chica con carismático de presentación que tiene herramientas para poder trascender. Entonces, verla en un cartel de estilo de lucha libre, digo, con todas las salvedades que puede haber en el cambio en el cartel, o incluso cambios de última hora, ¿no? Porque aunque ya estamos siendo muy optimistas, además con esta cuestión de la pandemia, pues no sabemos si el luchador llega en condiciones viables al día, ya sea de la transmisión en vivo o grabada, para poder trabajar. Y no nos vayamos tan lejos, el caso de Elia Park, que actualmente, digo, no empezó a retomar su actividad y ahorita está enfrentando problemas de salud. No sé si llamarle COVID, al menos de varias fuentes han sido un tanto contradictorias, entonces hay que ser un tanto mesurado de esto. Pero regresando al tema, ¿no? Que el contexto es complicado e iniciar un proyecto, pues no estás en la zona más adecuada, ¿no? Y aunque hablamos de lucha, digo, hay, pues en cuestión de entretenimiento, deporte, está el fútbol en Liga Mexicana, digo, donde está el América, Cruz Azul, demás, los equipos conocidos. El año pasado se trató de iniciar un proyecto alterno llamado Liga de Balompié, que juntó futbolistas conocidos en zonas que podríamos llamarle atractivas, pero inician el proyecto ahorita que está en pandemia. Tuvieron problemas con la transmisión, con los pagos de jugadores, y el proyecto se convirtió en un mal chiste, broma, pena ajena, ¿no? Algo que al Lo menos hace pintaba como sonar, para... lo hace sonar como la XFL mexicana. Así con esa descripción. Bueno, pues mira, aunque es buena la observación que dices y no sé si hubo alguna especie de Vince latino en ese proyecto, podríamos llamarle que fue una especie de XFL, pero de fútbol, y tampoco creo que le hagan referencia en Los Simpson o algo así, ¿no? Pero son las condiciones que veo de entrada. Vicente, el presidente se llama, el de la liga, digo, se llama Vicente. Mira, sí, y sabes que una cosa bastante importante que Chava también es el hecho de que no solamente, no es la consecuencia del debut de Federación Wrestling, no es nada más tener un intento de tercera gran empresa y ya está. Bueno, también hay que dejar en claro de que Federación Wrestling al menos está buscando ser un proyecto, ¿no? Una alternativa. Nosotros estamos catalogándolo como un intento de tercera gran empresa. Nada más por el beneficio de esta discusión. Pero no es solamente, bueno, se crea esta tercera empresa y ya está. No, sino que también está trayendo consecuencias a lo que es la lucha libre en general. Porque resulta que antes de todo esto, bueno, para hacerles el cuento corto. Hace ya 2 años, lo que era Rush y la familia Muñoz, o sea, él, su papá, Bestia del Ring, Dragon Lee,
abandonaron Consejo Mundial de Lucha Libre en malos términos, luego de que, bueno, el mismo día en que Rush ganó el campeonato mundial de Ring of Honor. Cuando apenas ganó el título, de inmediato Consejo Mundial publicó el despido de Rush, que es algo que no es común en la empresa, anunciar salidas. Eso no es algo que ellos suelen hacer. O sea, que se notaba un, bueno, resentimiento, ¿no? Como al menos queriendo dejar bastante claro al público de, mire, esto no lo estamos aceptando y esta es la medida que tomamos. Y luego de ello, pues la familia se mantuvo en Ring of Honor trabajando y también Ring of Honor, a pesar de todo, tenía esta relación con Consejo Mundial de Lucha Libre. Hace unas semanas atrás se anunció por parte de Consejo Mundial de Lucha Libre que Bandido, que es un luchador de Ring of Honor, había terminado su relación con ellos. Pero era bastante extraño aún así, porque para todos fue como de, bueno, sí, o sea, no lo estás despidiendo, simplemente se acabó el contrato, o sea, no es raro que el Consejo Mundial anuncie eso. Y luego nos dimos cuenta de que fue por todo esto. Porque se anunció Federación Wrestling y Federación Wrestling tendrá a luchadores de Ring of Honor, tendrá a luchadores de All Elite Wrestling. Y básicamente esto pinta la línea entre empresas. De nuevo, o sea, si ya antes estaba pintada, ahora lo está muchísimo más. Porque tenemos entonces un conflicto entre Rush, la familia Muñoz y sus intereses, sus proyectos, ahora como promotores, en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por otro lado estamos viendo a talento de All Elite Wrestling y de Ring of Honor presentes en México, ya no de la manera convencional en la que solía ser antes, que era nada más a través de AAA o de Consejo Mundial, sino que ahora es también de una vía alterna. Y también hay talento de AAA ahí mezclado, incluso Bandido tuvo una función en la que estuvo con Psycho Clown, que es la gran estrella de AAA. Entonces, lo que es la escena de la lucha libre mexicana se sacudió y eso es lo que me resulta más llamativo, porque digamos que este proyecto pues fracasa, ¿no? Aún así está dejando sus consecuencias, que es estas relaciones que seguramente va a seguir trayendo pues secuelas, ¿no? Porque digo, hace años atrás, cuando Antonio Peña decidió salir del Consejo Mundial de Lucha Libre a fundar AAA, trajo consecuencias que fue eso, la fundación de AAA, salida de talentos de Consejo hacia AAA y todo lo demás, pero todavía trae secuelas, que es el hecho de que hay algunos talentos que simplemente Consejo Mundial jamás traerá, hay talentos con los cuales nunca trabajará, en shows independientes luchadores de Consejo Mundial y de AAA jamás se van a cruzar por todo esto. Entonces creo que este es un momento en la historia en la cual probablemente tú y yo volvamos a hacer un podcast en 20 años, chava, hablando de, sí, ¿te acuerdas cuando Federación Wrestling, o sea, en este supuesto, imagínate, fracase o triunfe? Vamos a decir aún así, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando Federación Wrestling fue fundada y Consejo Mundial se molestó por eso y empezaron a trabajar así, y luego pasó esto y fulano se peleó con tal, y eso va a seguir afectando a lo que es la escena de la lucha libre? ¿Tú cómo ves eso? ¿Te parece, no sé, positivo o crees que o lo analizas por otro lado? ¿Tú cómo lo ves? Pues esto que estás mencionando, pues creo que es lo más correcto, como dices, las consecuencias de, ¿no? Dices que en 20 años, ahorita creo que vivimos una época de más incertidumbre de la cotidiana, hay que ponerle un periodo más corto, 6 meses, que lleguemos ambos dos, dirían, y que pues mueve la escena y a veces es un tanto complicado vislumbrar las consecuencias de cuando fue el despido de Muñoz, Rush, Bestia, Dragon Lee. Me sorprendió mucho porque todavía tuve la oportunidad de verlos en acción en una de sus últimas funciones fuertes con el consejo, fue el Grand Prix, y que vino talento de Ring of Honor, estuvo Matt Taven, Jay Briscoe, Delirious, vino Satoshi Kojima, si mal no recuerdo, y la reacción del público a ellos, Sam Adonis, que ahorita recientemente se presentó en AAA, y te dabas cuenta el enganche que tenían con el público, y vinieron esos conflictos y decidieron sacarlos y de una forma pública exhibirlos, que no es tan común. Viene esto más reciente de Bandido,
la calidad de bandido y su juventud es lo que sorprende. No cualquier mexicano te puede decir, oye, ya fui o he tenido buenas oportunidades en New Japan, estuve en el Madison Square Garden. Mencionabas lo de cómo fue trascendiendo poco a poco su relación con otras empresas. También estuvo en una función a beneficio del hijo del Alebrije, un luchador independiente. Creo que se le ubica más por su trabajo en la Arena Naucalpan, que tuvo problemas de salud y participó en una función a beneficio. También estuvo Lady Maravilla de AAA, entonces se fueron suscitando varias cosas. Y esto de ver qué ocurre a futuro, pues da margen para otras historias, comentarios. Me vino a la mente de la última etapa de lucha libre internacional, que aficionados de cierta edad recordarán por la época del torneo de Cuatro Caminos, que vino gente como Hulk Hogan, Lutez, Vader, Owen Hart con el personaje del Blue Blazer. Curiosamente, Owen Hart perdió aquí la máscara con Canek, uno de los grandes ídolos de la lucha mexicana, y que parte de esa crisis que llevó a la desaparición del toreo fue el surgimiento de AAA. AAA viene a mover el negocio de más, al consejo le empieza a ir bien también por las transmisiones de televisión, y parte de los resultados de ese fracaso, bancarrota del consejo, fue que el cibernético, sí, a pesar de lo estrafalario y demás de ese personaje, inició en el toreo. Era un proyecto a futuro. Se pierde el toreo, pero AAA toma el cibernético y pues ya conocemos la editorial de este luchador polémico, también Super Crazy, de la época de la original ECW, no la que dio pena ajena en 2005-2006 después del éxito del DVD de Rise and Fall of ECW. Estuvo en el toreo. En esa última gran etapa, Visión lo ve Paul Heyman y lo jala para Estados Unidos, ¿no? Y son cosas de qué hubiera pasado si, o bueno, creo que tanto a ti como a mí nos gustan los cómics del What If, de Stan Lee y demás sagas, pues nos da cierto margen para hacer fantasear, ¿no? De qué puede ocurrir. Y pues quizá no vaya a ser la tercera gran empresa, no simplemente una empresa distinta y con cosas llamativas. No tiene mucho, hace un par de meses vi el evento gratuito que cambiaron su modelo de la empresa Riot en Monterrey. Un evento fantástico, si lo pueden buscar, probablemente tiene ahí otra, y no es por sonar reiterativo, lucha del año, dijo, del Vikingo contra Ares, fantástica, pero en general el cartel estuvo muy bien, y que manejó un modelo distinto. Lo grabaron en un lugar austero, creo que era una bodega en Monterrey. La narración, está uno de los directivos, luego entró Kayentai, que es luchador, y lo hizo muy bien. Ahí no sé si luego en el consejo, cuando no pueda Hechicero, llamen a Kayentai y páguenle el vuelo desde Monterrey para que esté en las narraciones. Puede hacerlo muy bien. Y te habla de que no necesariamente tienes que apostar a pegarle a las empresas fuertes. Puedes crear un negocio acorde a tu panorama que sea redituable, y quizá esa es una estrategia, visión que tiene Federación Wrestling y no la estamos viendo, ¿no? Estamos tratando de ponerla contra los grandes y quizá no es ni siquiera la idea de ellos de inicio. Caray, chava, es que tú dices algo que me hizo tan pensar todo esto. Bueno, no lo dijiste así textual, pero todo esto está pasando porque el toreo de Cuatro Caminos ya no existe. Ah, qué triste, ¿no creen? Sí, bueno, para poner en contexto a quienes no sepan, el toreo de Cuatro Caminos era la arena sede de Lucha Libre Internacional, que en el extranjero la conocemos como Universal Wrestling Association, que bueno, fue la verdadera tercera gran empresa. El toreo de Cuatro Caminos era la arena de lucha libre más grande en el país. No fue la arena que recibió el público más grande en una función de lucha libre, ¿no? Pero era la arena activa, regular, que era la más grande del país, en Naucalpan. Sí, bueno, en fin, por el cierre de la empresa es que hemos tenido todos estos intentos, ¿no? Sí, vamos a hacer Promo Azteca, vamos a hacer The Crash y todo esto. Y es como que, bueno, simplemente no se puede, ¿verdad? Pero sí. Ya para ir cerrando, chava, bueno, justamente, a menos que tú, si ya crees que con tus pensamientos ya, o con tu última intervención ya quedó claro, podemos hablar sobre, bueno, ¿cómo podríamos realmente tener una tercera gran empresa en México? ¿O es simplemente un sueño que no va a suceder? Bueno, yo pienso que
honestamente no la vamos a tener en la forma convencional en la que nosotros creemos. ¿Qué estoy queriendo decir con esa frase tan pretenciosa? Bueno, yo creo que no vamos a tener una segunda triple A, que sea una empresa así, que viaje de ciudad a ciudad y haga grandes shows de forma trimestral y tenga shows en pay-per-views y no sé qué. No creo que vayamos a llegar a eso, así también con que tenga presencia en un canal de televisión grande. Pero creo que podemos tener una tercera gran empresa que tenga un éxito adaptado a la realidad de este siglo XXI. De pronto podremos tener una empresa que de forma mensual hace un show, puede ser en una misma ciudad o en diferentes ciudades, pero ese show mensual es un show grande y es un show el cual atrae público y ese show se transmite ahí bien sea en internet, en donde sea, y está generando ganancia. Y eventualmente eso le va a ayudar a tener un éxito o la atención al menos de patrocinadores y de marcas que van a estar interesadas en seguir apoyando ese proyecto. Creo que eso es algo más realista. La forma en la que logremos alcanzar eso va a ser difícil. La empresa va a tener que tener desde un inicio muy claro ese objetivo para lograr subsistir en el tiempo. No sé si es la intención de Federación Wrestling, pero al menos nosotros, a pesar de que yo me declaré nota optimista, le deseamos el mejor de los éxitos a Federación Wrestling, evidentemente. No sé si tú tengas algún pensamiento allí, Chava, sobre cómo una tercera empresa podría crearse en México, o si estamos condenados y ya no volveremos a tener una. Bueno, de entrada me gustó tu comentario de que todo lo actual se debe a que ya desapareció el toreo. Admito que no me tocó su mejor época, me hubiera gustado verla, pero también fue producto de su contexto. No estaba el internet, los escasos videos que tenemos, uno los tuvo en su última etapa que los grababa el antecedente de Televisión Azteca, y ya de ahí se perdieron por grabaciones de más o televisoras japonesas, incluso que Estados Unidos llegaron a grabar, y las crónicas, ¿no? Es difícil pensar que actualmente se dé un negocio como era en su mejor época, llenos, traer estrellas y demás. Digo, queda como una cuestión nostálgica, ¿no? Como querer haber vivido la época hippie o la época disco, ¿no? Son cuestiones de su momento que son casi imposibles de replicar actualmente. Y ahora de una nueva empresa, creo que más que ser optimista, pues es uno que es apasionado, seguidor de este negocio, y mientras haya competencia y veremos mejores productos, ¿no? O sea, en cuestiones ahorita, digo, yo creo que muchos de los que nos están escuchando siguen la lucha de Estados Unidos. Ahora que se dio este cambio de horario, parece que les ha estado reditando bien a las empresas, ¿no? De tener que no se empalmen las funciones de cada empresa en 1 o 2 días, ¿no? Puedes ver un día Raw, si es que vale la pena, porque ha estado mucho a la baja Raw, cuestión personal, prefiero ver SmackDown o NXT. Para los que nos gusta, sabemos que quizá el mejor nivel de lucha lo vamos a ver en NXT o NXT UK, a lo que se ven los programas tradicionales, ¿no? Tienes el martes NXT, el miércoles All Elite, que no se empalman y que le quitas presión, creo, tanto a los creadores, talento y demás, y permite un mejor contenido, ¿no? Al menos dices, crear otra AAA, pues AAA tiene sus particularidades como negocio. Ahorita vemos que le va bien, ha impulsado y demás, pero creo que se olvida de que tuvo épocas complicadas, ¿no? Estaba en televisión con Televisa, tenían un horario pésimo, a veces ni lo pasaban en Galavisión, un canal bastante raro, que lo mismo te presentaba una película de Vicente Fernández, de la novela, que Juegos Olímpicos, fútbol mexicano, y si había espacio mostrábamos a Triple A en un horario casi de madrugada y le titulaban Triple A sin límites, nada más por el horario nocturno y porque salían bailando edecanes, sin ser nada explícito, pero bueno, eso era lo sin límites de nada, ¿no? Entonces, lograron superar esa etapa, mejoraron las cuestiones de marketing, los horarios, y pues vemos esto, ¿no? De
una empresa que si quizá está lejos de el impacto, cuestión económica de WWE New Japan, pues ya tiene una fama, un respaldo de aficionados y pues se mantiene, ¿no? Creo que de lo que mencionas de una empresa con eventos quizá ocasionales, interesantes, con transmisión digital, pues creo que eso apuestan esos nuevos proyectos que ya sea federación o alguna más que intente agregarse a la escena, tiene elementos para buscar consolidarse, ¿no? Creo que un modelo interesante que no sé si sería el idóneo para adaptarse al público mexicano, tomar ciertos elementos y buscar verlo redituable, sería el de PWG. Tiene a su fanaticada, su fuente de ingresos y sabe que no le puede competir de tú a WWE o All Elite. Y pese a ello no pierde su fama. E incluso como Ring of Honor se convierten en las sedes de nuevo talento en desarrollo, ¿no? Que quizá a corto o largo plazo logre firmar con una empresa grande y en ese inter desarrollas talento, tienes estrellas, pero mantienes un cierto estándar en tu contenido. Entonces, con esos puntos a tratar, pues creo que ahí estaría mi idea general de esto. Probablemente, digo, no lo puedo dar como un hecho, contrate el evento de Federación Wrestling para verlo, ¿no? Como aficionado, porque ahí está otra discusión. ¿Qué tan viable es que lo vea el aficionado de Ring of Honor, que ubica quizá las estrellas, a todo el elenco, ¿no? Porque, bueno, si va a ser nada más una lucha de Rush, pues no me animo a contratar todo el evento, ¿no? Porque de precios puedes contratar otro evento, por ejemplo, de Five TV, que creo que es la plataforma más conocida, más económica, quizá de mayor duración o con otra promoción para ver contenido. Entonces, seamos positivos que lo de federación no sea solamente el evento de una noche y en caso de que quede para el anecdotario o consecuencias de, tampoco se cierre el impulso ideas de una empresa más para desarrollar talento y pues generar satisfacción en uno como aficionado, ¿no? Vemos modelos del extranjero de Japón, de Inglaterra, que me llama la atención de Inglaterra, una zona pequeña y la gran cantidad de talento que tienen, ¿no? Y en alrededores de Gales y todo, que ha trascendido ese talento a otras empresas. Entonces, creo que mientras se generen trabajos y no se pierda la pasión, visión por mantener este negocio de la lucha, pues adelante, desearles lo mejor y plantear las cosas de tal manera que no haya fracasos o los errores que se cometan no sean tan grandes. Vamos a ver qué tal le va entonces a Federación Wrestling. Y bueno, nosotros de momento al menos nos quedamos contentos porque podemos analizar esto del por qué no hemos tenido una tercera gran empresa en México como podríamos tenerla, y así espero que al menos la gente que no esté tan familiarizada pues pueda entender un poco más el contexto de cómo se desenvuelve el mundo de la lucha libre mexicana aquí en México. Chava, yo te tengo que agradecer por haber estado acá y haber pues compartido con nosotros. Estoy también feliz porque hicimos un programa juntos tú y yo. Y nada, cualquier cosa que tengas para despedirte, para todos nuestros oyentes, somos todo oídos. Oh, pues un gran gusto acompañarte, hablar de un tema que nos apasiona y que me hiciste recordar viejas pasiones con Melissa John Hart. Y pues que sigan el mundo de la lucha, apóyenlo, si tienen la posibilidad de contratar eventos y demás para que se mantenga el negocio, haciendo el comercial y el espacio, pueden seguirme vía Twitter, @AmazingBlack23, como Amazing Spider-Man, ahora que está de moda toda esta cuestión geek y ya no se critica. Y de forma semanal escribo artículos para el programa Plan de Juego, es un programa de radio, pueden buscar su página de Facebook y ahí escribo de cuestiones de lucha libre, de artes marciales mixtas, de boxeo. Por ahí hay un proyecto, entonces quizá escuchan mi voz de forma más cotidiana, entonces síganos y pues encantado de estar aquí contigo, Walter. Y hablabas de que mencionar las consecuencias de en 20 años, te reitero, si se puede antes, mejor con todo el gusto y que haya material para analizar. Un abrazo a la distancia a todos y cuídense y pásenla bien. Vamos a ver, no sé, me imagino igual en 20 años no está
yo, Walter Rosales Jr., sino Walter Rosales III va a estar haciendo los podcasts de Arras de Lona. Pero bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Por supuesto, les volvemos a agradecer por escucharnos a través de iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos la próxima semana, que la próxima semana volveremos con más de cosas de Rápidos y Furiosos, porque vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 6. Ya no falta nada, señores, para el lanzamiento de la 9ª película. Y cuando llegue ese día, bueno, aquí nos vamos a volver locos. Yo personalmente, porque he visto todas las películas debido a esto. Y de nuevo, ya saben que tienen abajo en la descripción, dependiendo desde dónde nos escuchen, nuestro link en Patreon, también nuestras redes sociales. A todos ustedes, de parte de Walter Rosales y de Salvador Rodríguez, un abrazo y gracias por su atención.